Hola a todos, somos el equipo Big News y estamos aquí en el Centro de Salud de Parquesol con la doctora Verónica Casado, galardonada como la mejor médico de familia del mundo. Hola. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. En primer lugar, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Qué sintió al enterarse de que había sido elegida como la mejor médico de familia del mundo? Pues la verdad es que por una parte muchísima emoción y por otra parte mucho vértigo. La sensación de que tus compañeros deciden presentarte a un galardón primero en Europa, luego en Iberoamérica y luego finalmente pues llegar al Mundial, pues es muchísima satisfacción. Y luego también la sensación de que no me represento a mí misma, sino que represento a todo un colectivo de médicos de familia que llevan mucho tiempo trabajando en este país y han conseguido hacer de este sistema sanitario y la atención primaria pues un referente mundial. Entonces, mucha ilusión. ¿Qué es lo que le atrajo de esta carrera en un principio? ¿Sintió la vocación desde pequeña? No, yo la vocación que tenía desde pequeña era ser profesora. O sea, a mí lo que me gustaba era muchísimo la docencia. De hecho, mis padres recuerdan que yo siempre colocaba a mis muñecos y les tenía horas y horas contándoles cosas a los muñecos y no me contestaban nada. Era bastante poco interactivo aquello. Y sin embargo mi padre era el que tenía casi la obsesión de que yo tenía que ser médico, porque cuando a alguien le pasaba algo, ahí estaba yo la primera a ver qué podíamos hacer para poder ayudar. Entonces, bueno, él insistió tanto y me llegó a convencer casi al final del bachiller y de COU, me convenció cuando me dijo, pero tú, ¿quién crees que enseña a los médicos a ser médicos? Un médico. Dije, pues entonces esto a lo mejor me va a gustar. Y ahí empezó la cosa. ¿Qué significa para usted su profesión? ¿Qué es lo que más le reconforta después de un largo día de trabajo? Pues mi profesión es casi una filosofía, es decir, es una manera de entender la medicina. Es el compromiso con las personas, el compromiso con la sociedad. Entonces, el hecho de que tú busques como valor fundamental la utilidad de lo que haces, pues hace que, a pesar de que hay días que son muy duros, que emocionalmente son complicados, pues recargamos las pilas y al día siguiente vuelta a empezar. Pero yo creo que es porque es una filosofía llena de valores y de valores que yo creo que son muy positivos y que está muy bien que los tenemos que conservar a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué aspectos cree que son los más importantes a la hora de tratar con un paciente? Mira, a la hora de tratar con un paciente yo creo que vamos a ver, yo creo que para ser buen médico tienes que saber, es decir, tienes que tener muchos conocimientos de medicina, con capacidad de autonomía, de saber resolver problemas, de conocer también tus propios límites, tienes que tener muchas habilidades de trabajo en equipo, habilidades de técnicas, habilidades organizativas. Y luego hay unos elementos que son fundamentales, que son las habilidades de comunicación, es decir, yo tengo que entender lo que tú me cuentas, tengo que leer incluso hasta cuando tú no me cuentas cosas y yo sé que te estás guardando algo dentro de ti, el humanismo, la profesionalidad y la ética. Eso yo creo que es lo que hace que un médico pueda llegar a ser excelente. De acuerdo. En su opinión, ¿qué es lo que define a un buen médico? Pues lo que te acabo de decir, es decir, a un buen médico le define el saber, el tener buenas habilidades y sobre todo una actitud. Y la actitud es una actitud de ayuda y el humanismo, la profesionalidad, la ética y la buena comunicación. ¿Qué hay que hacer para ser la mejor médico de familia del mundo? Trabajar mucho. Yo hay veces cuando me han hecho esta pregunta, últimamente he contestado ser española. ¿Por qué digo que ser española? Porque en España yo creo que el sistema sanitario es muy bueno y yo creo que la formación en medicina es muy buena y sobre todo la formación especializada es espectacular. Cuando a otros países se les acaban los especialistas, vienen a buscar especialistas a España y de lo mío, de especialistas en medicina familiar y comunitaria, han venido a buscarlos con mucha frecuencia. Entonces, la pregunta era ¿qué hay que hacer para ser el mejor o cómo era la pregunta? Sí, y luego además añade que si hizo algo especial o simplemente fue excelente. Vale, pues entonces te contesto las dos en una sola. Vamos a ver, el tema es que estos premios tú no te presentas, sino que te presentan. Es decir, que hay determinadas personas que eran el presidente de la Comisión Nacional de Especialidades de la especialidad de medicina familiar y comunitaria y el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia me presentaron al premio. Yo no lo sabía y me decían, y danos tu currículum y nada, y yo, ¿para qué queréis mi currículum? Decían, no, es que, y al final me dijeron que es que me habían presentado a Europa. ¿Qué pide Europa? Europa pide que seas un buen asistencial, es decir, que seas buen comunicador, que tengas liderazgo,
valorando que aportes cosas, pero yo creo que en mi caso lo que más han valorado es mi trabajo sin moverme de la asistencia para intentar hacer que la asistencia en este país sea mucho mejor. Es decir, yo fui la que lideré el programa de la especialidad por competencias, es el primer programa por competencias que se hizo en España, pasamos de 3 a 4 años, entonces mi objetivo era mejorar mucho la formación de la gente que está en el primer nivel sanitario, porque lo que se resuelve en el primer nivel sanitario hace que el segundo y el tercer nivel funcione mejor. Entonces mi obsesión era esto, mi obsesión era que se volviera a introducir dentro de las facultades de medicina. Entonces el trabajo desde la formación y la docencia para mejorar la asistencia sin dejar de ser médico de familia y cuidando a tus pacientes, yo creo que es lo que más se ha valorado en este premio. ¿Cómo cree que se podría mejorar el sistema sanitario en España? Pues yo creo que tenemos muy buen sistema sanitario, que cuando se compara en las comparaciones internacionales, pues en eficiencia estamos situados los terceros, globalmente estamos muy bien situados. Cuando se han comparado hace poco, yo creo que más de 95 países estábamos situados los cuartos con los países nórdicos, y cuando se compara la atención primaria estamos los segundos y los terceros, es decir, que tenemos un buen sistema sanitario, pero es mejorable y desde luego la crisis nos ha golpeado. Entonces nos ha golpeado y ha golpeado a quien no tendría que haber golpeado nunca, que es a la atención primaria. Entonces, evidentemente, lo que nosotros reivindicamos es que haya mayor financiación y mayor poder de gestión al primer nivel sanitario, porque lo que he dicho antes, si yo funciono muy bien, si yo consigo resolver las cosas, probablemente todo el sistema funciona. En estos 40 años de trabajo de la atención primaria hemos visto que los indicadores de morbimortalidad imputables a la atención primaria, es decir, el descenso de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el descenso de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, todas esas cosas tienen mucho que ver con el trabajo de los médicos de familia de la atención primaria. Si yo hago un trasplante, salgo en todos los periódicos, pero si yo consigo que tú dejes de beber y por lo tanto evito un hepatocarcinoma, eso no se ve. Si consigo que dejes de fumar y evito que tengas un cáncer de pulmón, tampoco se ve, pero es imprescindible hacerlo. Entonces, mayor peso de financiación y de gestión para la atención primaria. ¿En qué destaca sanitariamente España respecto a otros países? Pues en lo que te acabo de decir, mira, cuando tú sales fuera de nuestras fronteras, hay 3 cosas que ellos evalúan bien. Entonces, lo que mejor evalúan es, por una parte, la atención primaria, por otra parte, la Organización Nacional de Trasplantes y por otra parte, el sistema de formación MIR. Esas son las 3 cosas que fuera de nuestro país son bien valorados por todos nuestros colegas extranjeros. ¿Por qué escogió como especialidad la de médico de familia? ¿Creía que le iba a aportar tanto cuando la eligió? Pues no creía que me iba a aportar tanto, porque en el momento que yo la elegí no sabíamos qué íbamos a hacer. Yo acabé la carrera en el 82, soy de la 5ª promoción de médicos de familia, empecé mi especialidad en el 83 y la acabé en el 86, y en ese momento no existían los centros de salud, algo que para vosotros es impensable, que veis el centro de salud cada uno en vuestro barrio, en vuestras comunidades. Bueno, pues en el 84 todavía no había centros de salud. Entonces nosotros teníamos la idea de lo que queríamos hacer, pero no sabíamos si lo íbamos a poder o no desarrollar. Y desde luego a mí la medicina de familia me lo ha dado todo. O sea, para mí casi es como una especie de religión. O sea, es algo en lo que creo profundamente. Hay un libro precioso de John Berger que se llama Un hombre afortunado, y es a propósito de un médico rural que decide estar cerca de la gente, y se le pregunta cómo se considera, y él dice: yo soy un hombre afortunado porque estoy en lo que creo, no en lo que quiero, sino en lo que creo. Y a mí me pasa lo mismo. Soy una mujer afortunada porque estoy en lo que creo. ¿Qué valores cree que deben enseñarse para que los estudiantes lleguen a ser unos grandes especialistas? Pues esta también está enlazada con preguntas anteriores. Yo creo que los valores tienen mucho que ver con el compromiso. Es decir, yo creo que un médico tiene que saber, como he dicho antes, mucha medicina, pero tiene que comprometerse con la sociedad, tiene que comprometerse con las personas, tiene que comprometerse con su propia especialidad, tiene que comprometerse con la calidad del sistema y tiene que comprometerse con la ética. Entonces, esos valores son fundamentales. Entonces, todos esos valores, esas actitudes son los que configuran a un médico humano, a un médico buen profesional, a un médico ético. ¿A qué le hubiera gustado dedicarse si no fuera médico? A la docencia.
Sí. A la docencia, que me ha quedado un poco raro, pero parece que he dicho a la decencia, que también, pero me hubiera encantado dedicarme a enseñar, me encanta enseñar. Es ¿Para decir, niños pequeños? no, a niños pequeños medio pensionistas y mayores. O sea, a mí me gusta enseñar a todo el mundo, incluso a adultos. O sea, a mí me parece que la enseñanza es el mayor compromiso que tú puedes hacer y además es una apuesta del futuro. O sea, yo creo que vosotros sois nuestro futuro. A mí me pasa como Woody Allen, a mí me interesa el futuro porque es donde pienso pasar el resto de mis días. Entonces siempre he pensado que un sistema que se enfoca hacia la enseñanza y se enfoca hacia la investigación es un sistema que tiene futuro. Entonces me hubiera dedicado a la enseñanza con toda seguridad. Y para finalizar, ¿tiene algún consejo para nuestros futuros médicos españoles? Pues que se enamoren de lo que hacen, que elijan queriendo ser médicos. Ser médico es una profesión preciosa, es probablemente de las más bonitas del mundo, está valorada sociológicamente, pero también es verdad que puede llegar a ser muy dura y puede ser emocionalmente complicada. Entonces, que lo elijan sabiendo lo que eligen, que lo elijan queriendo ser lo que eligen y apostando mucho por ser, y que elijan lo que más les guste. Es decir, porque van a pasar mucha vida. Es decir, hay profesiones que a lo mejor estudias la carrera y ya no necesitas estudiar más. En medicina no dejas de estudiar hasta que te mueres. O sea, ya no digo hasta que te jubiles, sino hasta que te mueres, porque siempre serás médico para alguien, para un familiar, para alguien. Por lo tanto, es ser corredor de larga duración, y por lo tanto hay que ir con mucha vocación. La vocación es imprescindible para esta profesión, con muchas, la docencia también, pero la medicina es muy vocacional. Pues muchas gracias. Muchas de nada, ha sido un placer. El placer ha sido mío.